¿Es inmoral ganar mucho dinero o ser muy rico? No hay duda de que esta cuestión es muy delicada. Hay gente muy rica que posee mansiones y colecciona Lamborghinis. Al mismo tiempo, millones de personas no tienen dinero para comprarse un coche viejo, una casa en la que vivir o para dar de comer a sus familias cada día. En este vídeo vamos a analizar si es moral o si es justo que haya personas súper ricas. Antes de hablar de súper ricos y de gente que tiene demasiado dinero, hablemos de tener poco o de tener lo normal. Hablemos de qué es un salario digno. Un salario digno es aquel que permite a quien lo percibe vivir de forma digna. ¿Qué significa esto? No hay una definición estándar. De hecho, lo que se entiende por salario digno o vida digna puede variar entre países, culturas e incluso entre personas de un mismo país. Por eso vamos a fijarnos en lo que dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer epígrafe. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Aceptando que un salario digno es el que permite cumplir con lo que dice ese artículo, ¿cuál es esa cantidad? En el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística realiza periódicamente una encuesta de presupuestos familiares. Según la más reciente, de 2023, el gasto medio por hogar es de casi 33.000 euros anuales y el gasto medio por persona es de algo más de 13.000 euros anuales. Es cierto que eso es una media y que ese dato no implica que una familia con ese nivel de gasto pueda cumplir con todos los requisitos para una vida digna, pero nos da una idea aproximada de lo que podría considerarse un salario digno. La evolución es esperanzadora si nos fijamos en la pobreza en el mundo. Si definimos el umbral de pobreza extrema por debajo de los $2,15 diarios, vemos que en 1990 casi el 40% de la población mundial estaba en esta situación. Hoy es menos del 10%, gracias en gran parte a la enorme caída de la pobreza en India y China, los dos países más poblados del mundo. Por supuesto, salir de la pobreza extrema no es lo mismo que vivir una vida digna. Aún así, la tendencia mundial es positiva. Aunque suele utilizarse el término salario justo para referirse al salario digno, vamos a diferenciarlos. Quienes proponen que existe un salario justo lo definen como el salario que refleja el rendimiento del trabajo realizado por una persona, teniendo en cuenta sobre todo los resultados tangibles de su esfuerzo. Estos dependerán de su habilidad, su experiencia y el nivel de responsabilidad de su puesto. Con esta definición, un salario justo estará determinado en gran medida por el mercado y sus condiciones. Por ejemplo, si el dueño de un bar contrata a un camarero y gracias a su trabajo el bar ingresa 2.500 euros más al mes, habiendo restado ya el coste de los productos vendidos, el dueño del bar podrá pagar 2.000 euros mensuales a ese trabajador. Hacerlo será rentable y justo. Si otro camarero solo genera 700 euros al mes, no sería justo pagarle 1.000 euros. El dueño estaría perdiendo dinero si lo hiciera a pesar de ser la mitad del salario del primer camarero. Por lo tanto, para cobrar un salario superior es importante que el trabajador tenga conocimientos, habilidades, experiencia y una buena ética de trabajo. Y también es fundamental que la empresa, el bar del ejemplo, le proporcione los medios y condiciones adecuados para desarrollar su trabajo. Si al bar no entran clientes, será imposible contratar camareros ni, por supuesto, pagarles un salario. Que un salario sea justo, por tanto, es algo independiente de su cuantía. Un salario de 500 euros mensuales puede ser injusto porque el trabajador no consigue aportar un valor superior a esa cantidad. Y puede haber un salario de 20.000 euros al mes que sea justo si el trabajador aporta a la empresa un valor de 30.000 euros mensuales, por ejemplo. Por lo tanto, un salario puede ser justo y a la vez ser insuficiente para que quien lo reciba pueda pagarse una vida digna. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver sobre los salarios justos, seguramente ya imaginas cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Puede un salario ser inmoral por ser demasiado alto? Que un salario sea demasiado alto no lo hace inmoral. Vamos a ver con dos ejemplos por qué esto es así. Imaginemos que una empresa de software contrata a un vendedor. Este vendedor consigue cada mes nuevos clientes por un valor medio de 50.000 euros para la empresa y su salario es variable de un 70% de las ventas que consigue. Este trabajador ganará al mes 35.000 euros, es decir, más de 400.000 euros al año.
y su salario no será en absoluto inmoral, pues estará aportando a la empresa más valor que el salario que gana sin perjudicar a nadie por el camino. Imaginemos ahora un artista que dibuja retratos con un estilo único y que tiene más clientes de los que puede atender gracias a su popularidad en las redes sociales. Supongamos que vende cada retrato por 1.000 euros y es tan habilidoso que le lleva 1 hora dibujar cada retrato. Si trabaja 4 horas al día durante solo 6 meses al año, este artista ganará prácticamente 500.000 euros anuales. Los clientes están contentos con sus retratos y él es feliz trabajando relativamente pocas horas y dibujando. ¿Es esto inmoral? Uno de los principales argumentos en contra de que haya gente cobrando salarios muy altos es que hay otras personas cobrando salarios muy bajos, salarios indignos. Pero esto no hace que los salarios altos sean inmorales, y vamos a explicar por qué. Imaginemos un mundo ideal en el que todas las personas cobren un salario más que digno. En ese mundo, alguien que cobrase mucho dinero, como el vendedor o el artista de los ejemplos anteriores, no tendría nada de inmoral. Por lo tanto, en nuestro mundo real, pero imperfecto, el problema no son las personas que cobran mucho, sino las personas que no llegan a ganar un salario digno. Que cada vez más personas ganen mucho dinero y que al mismo tiempo cada vez más personas tengan un salario digno no es incompatible. Al contrario, es algo que tiende a suceder, ya que la humanidad crea cada vez más riqueza. Hay cada vez más ricos y también cada vez menos pobres. Que sea el mercado el que regula los salarios es, como hemos visto, justo. Por desgracia, a día de hoy hay millones de personas que no ganan lo suficiente para pagarse una vida digna. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Una propuesta muy habitual es establecer salarios mínimos. Si en una sociedad se considera que un salario digno son 1.000 euros, se puede establecer una ley que obligue a los empresarios a pagar al menos 1.000 euros a sus trabajadores, es decir, que prohíba pagar menos. Esta idea puede sonar bien a primera vista, pero tiene consecuencias. Cuando se establece un precio mínimo por un producto o servicio, casi siempre se reduce la demanda de ese producto o servicio. Por ejemplo, si el gobierno dictase que el precio mínimo de venta de una manzana debe ser 10 euros, la demanda de manzanas se hundiría porque la mayoría de gente dejaría de comprarlas. Los productores dejarían de cultivarlas porque dejarían de venderse. Con el trabajo pasa lo mismo. Si se establece un precio mínimo al trabajo, los compradores de ese servicio, los empresarios, demandarán mucho menos porque al nuevo precio resulta mucho más caro. La consecuencia es que el precio mínimo destruirá empleo. Y no tener o perder un empleo significa no recibir un salario, que es la peor situación posible. Las leyes de salario mínimo pueden beneficiar a algunos trabajadores en momentos concretos. Sin embargo, son medidas que no resuelven el problema. Otra medida que se suele proponer para atajar las desigualdades salariales es establecer salarios máximos. Se piensa que si se pone un tope al salario de quienes más cobran, el empresario podrá dedicar una mayor parte de sus beneficios a aumentar el salario de quienes cobran menos. Aunque es otra idea que suena bien a primera vista, establecer precios máximos a un producto o servicio casi siempre reduce su oferta. Por ejemplo, si el gobierno dictase que el precio máximo de venta de una manzana debe ser 1 céntimo de euro, a los agricultores, distribuidores y comercializadores de fruta no les resultará rentable producir y vender manzanas, y no lo harán. Con el trabajo pasa lo mismo. Si en España se estableciera un precio máximo al trabajo, quienes ofreciesen su trabajo en el mercado a precios muy altos, es decir, los trabajadores más valiosos y cualificados, perderán interés en vender su trabajo aquí. Muchos se irían a otro país donde pudieran cobrar por su trabajo el precio que considerasen justo. Con lo cual, esta tampoco parece una solución adecuada. Este es un tema polémico que está directamente relacionado con lo que estamos tratando en este vídeo. Mucha gente opina que las estrellas del fútbol cobran demasiado, que es absurdo que cobren decenas de millones de dólares al año, incluso cientos de millones, por correr en pantalón corto detrás de un balón. Críticas parecidas se emiten también contra otros deportistas, artistas, actores y en general profesiones en las que el éxito se recompensa con salarios estratosféricos. Si un futbolista, como por ejemplo Messi o Cristiano Ronaldo, es capaz de generar para su club 100 millones de dólares al año, es justo y rentable que el club le pague un salario de, por ejemplo, 70 millones anuales. Si una actriz o cantante es capaz de generar 200 millones de dólares de ingresos con su trabajo, es justo que gane 150 millones. Por el contrario, imaginemos el caso de una actriz que gana millones cada año trabajando en películas pagadas total o parcialmente por el gobierno de su país, es decir, con los impuestos de sus contribuyentes. Aunque el público no acuda a los cines a verlas porque prefiere otras películas, habrá sido obligado a pagarlas. En este caso, se puede argumentar que es inmoral que esa actriz gane lo que gana, puesto que realmente no ha generado valor con su trabajo y nadie paga por él sin ser obligado a hacerlo. De nuevo, no es la cantidad de dinero, sino la forma de ganarlo lo que lo hace moral o inmoral.
No solo las personas con enormes ingresos reciben críticas por este tema, también lo hacen las empresas. Mucha gente considera que hay que poner un tope a los beneficios de las empresas y repartir el dinero extra entre los trabajadores o incluso entregarlo al Estado para que lo utilice según su criterio. Una empresa que obtiene grandes beneficios respetando las leyes y aportando valor, gana ese dinero de forma justa y moral. En cambio, una empresa que genere beneficios extraordinarios porque disfruta de privilegios exclusivos y recibe un trato de favor por parte del Estado, gana dinero de forma inmoral e injusta respecto a sus competidores. Esos privilegios deberían ser eliminados. Otro asunto controvertido son las ganancias de las empresas que producen en países del tercer mundo, donde la mano de obra es más barata. Se dice que sus beneficios son inmorales porque en sus fábricas explotan a los trabajadores. Que esto sea moral o inmoral dependerá de si se está pagando salarios justos a los trabajadores de esa fábrica según los criterios locales. En España, por ejemplo, puede parecernos injusto que una persona en Vietnam cobre el equivalente a 300 euros mensuales por trabajar 50 horas semanales produciendo camisetas en una fábrica. Pero si la mejor alternativa de esta persona es, por ejemplo, trabajar en un arrozal ganando la mitad de dinero y trabajando más horas, entonces seguramente la fábrica resultará preferible para ella. Y por lo tanto será difícil argumentar que ese salario sea inmoral. Las sociedades pueden tardar décadas en generar un nivel de prosperidad económica que aumente la riqueza de todos sus miembros. Todos deseamos que la persona de ese ejemplo pueda cobrar 2.000 euros al mes en lugar de 300, que es aproximadamente el salario medio en Vietnam en 2024. Para que esto se consiga, habrá que permitir a Vietnam prosperar pacientemente a lo largo de los años, como han hecho antes tantos otros países que fueron pobres y hoy son ricos. La conclusión de este vídeo es que ganar muchísimo dinero no tiene por qué ser inmoral. Lo que lo hace moral o inmoral es el medio empleado, la manera de ganarlo. Si alguien gana 100 millones de dólares anuales, aportando valor a millones de personas en el mundo entero, como lo hacen muchas estrellas del deporte, del cine o de la música, entonces es justo, es moral. Quien gana 100.000 euros de manera ilegal o gracias a privilegios otorgados por los poderosos, lo hace de manera inmoral. Son los medios los que legitiman los fines. Si los medios son justos, morales y apropiados, las ganancias que se consigan de esa manera también lo serán. Incluso en el caso de que una sola persona gane cientos de millones de dólares al año. Por supuesto, esto no significa que la pobreza no sea un problema. Es un problema gravísimo que, por suerte, cada vez aqueja a menos personas en el mundo.